Esta tarde vamos a comenzar a contemplar el misterio de la oración cristiana. Como siempre, si es verdad que fijándonos en toda la tradición de la oración del pueblo de Israel, de la que tan ricamente participamos a través de la liturgia, pero sobre todo y ante todo contemplado en la persona de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, que nos invita a un modo nuevo de oración. Toda la vida cristiana, cualquier aspecto que hemos contemplado, la persona del Padre, la pobreza, la castidad, la virginidad consagrada, la obediencia, cualquier aspecto no es otra cosa que una participación en la vida de Jesucristo. Yo soy, por participación, quien es introducido en la vida de Jesucristo. Igual que la virginidad consagrada es una unión inmediata con las personas divinas por la unión esponsal con el Verbo, la oración es una unión inmediata con las tres personas divinas. Por eso la oración de Cristo no es otra cosa que una dedicación inmediata hacia el Padre, que ora con perfecto conocimiento de quién es el Padre y con una profundísima y limitada experiencia de su amor. Él podrá decir cosas tan taxativas, tan tajantes. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Solo yo te conozco a ti. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Lo tenemos en Mateo 11:27. O yo y el Padre somos una sola cosa. Juan 10:30. Cuando Cristo ora, ora con la absoluta certeza de que es escuchado. No tiene ni la menor duda. De eso lo dirá: yo sé que siempre me escuchas. Juan 11:42. Y es precisamente en la oración donde incluso a nivel psicológico Jesucristo experimenta esta total unión con el Padre, su conciencia filial. Es en la oración donde la conciencia filial de Jesús alcanza su plenitud, porque es dedicación exclusiva, no mediada por ninguna otra actividad, hacia la persona del Padre. Qué manera más firme de decirlo a la edad de 12 años: yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Eso es lo que hace un cristiano, mucho más un sacerdote, una religiosa. Yo no estoy solo, sino que yo y el Padre que me ha enviado. La conciencia de compañía. San Juan de la Cruz tiene una expresión magistral para expresar esto: la soledad sonora. Es soledad en comunión. La tarea de Jesucristo como sacerdote, su misión sacerdotal en la que se realiza nuestra salvación, se realiza en la función reveladora. O sea, la misión de Jesús es revelar en la oración quién es la persona del Padre, donde Él nos revela la interioridad del corazón del Padre. Por eso tendrá su identidad sacerdotal una función sacrificial que se va a llevar a plenitud en la cruz, pero también una función orante. En su función sacrificial, experimentando la cruz, Cristo sacerdote nos revela al Padre una dimensión. La otra, en la dimensión orante, Cristo, por medio de su oración, dejándonos atisbar
por una rendijita cómo es la oración de su corazón hacia el Padre, nos ayuda a entender cómo es el corazón del Padre. Y tendrá manifestaciones muy diferentes. Unas veces una oración enormemente gozosa. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, exclamó lleno de júbilo. Y otras veces orará sudando gotas de sangre y diciendo que me muero de angustia. Y gracias a los evangelios conocemos maravillosamente bien los rasgos fundamentales de la oración de Cristo. Los evangelios nos ofrecen un retrato maravilloso, que, como he dicho, será en el gozo y en la alabanza, otras veces en la petición y la súplica, con angustia, con tristeza, con sudores de sangre, pero siempre revelando una absoluta configuración con la voluntad del Padre, en la conciencia amorosa de la voluntad del Padre. Eso es lo que es rendir la vida en brazos del Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Esto es lo que significa hágase tu voluntad. Por eso, un aspecto que jamás se podrá cuestionar sobre la vida de Jesús es que era un hombre dedicado plenamente a la oración, que se retiraba a lugares solitarios y se daba a la oración, que él siempre ponía en práctica lo que le enseñaba. Es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer. Era él el primero en ponerlo en práctica. Y oraba de muchas maneras diferentes. Jesús oraba a solas, oraba con sus discípulos. Muchas veces no podía orar con ellos porque ellos todavía no habían recibido el espíritu de filiación divina, no habían recibido al Espíritu Santo. Y sobre todo aparece en oración antes de cualquier actividad significativa, especialmente importante. Recuerden cómo oraba antes de su bautismo, antes de elegir a los 12, antes de la confesión de Pedro. Estaba en oración antes de enseñar el Padre Nuestro. Recuerden incluso que cuando están arriba en el monte de la Transfiguración, dice que todo ese fenómeno de la Transfiguración ocurre mientras oraban. De tal manera que en la vida de Jesús, acción y contemplación se alternan en una absoluta unidad y armonía en la vida de Jesús. Enseñaba durante el día en el templo, por la noche se salía a pasar todo ese tiempo de la noche en el monte llamado de los Olivos. Incluso durante su mismísima actividad la intercalaba con oraciones, y esas oraciones están también recogidas en los Evangelios. Él tenía dominio del tiempo. Esto es muy importante para un cristiano adulto. Un cristiano adulto no dice, es que hoy no he tenido tiempo de rezar. Qué mal te has organizado la vida. Él tiene el señorío de los días y de las horas de su vida. En su vida, repito, se alterna oración y contemplación con absoluta armonía, dominio y flexibilidad del tiempo, pero nunca renunciaba a su actividad orante. De hecho, cuando tenía que despedir a la gente, la despedía,
para retirarse a un lugar a orar. Pero si la gente le buscaba y le encontraba, les seguía enseñando, porque se conmovía, viéndolos como ovejas sin pastor, pero mandaba a sus discípulos a un lugar solitario a descansar y orar. ¿Cuántas veces el Evangelio nos dice, después de haberlos despedido, se fue al monte a orar? Y al final de su vida pública, la acción cada vez disminuye más, no hace milagros, no está reunido con las multitudes y solo aumenta el tiempo de oración y de contemplación. Dirá el Evangelio en San Juan 11:54, ya no andaba en público entre los judíos. Jesús ya está totalmente abandonado a la oración en Caná, en Getsemaní y, por supuesto, muere orando en la cruz. Pero más hacia el interior, ¿cómo oraba Jesús? Bueno, Jesús evidentemente oraba con los salmos. Era la oración de su pueblo, era la manera que él había aprendido a orar en la sinagoga, como había aprendido de su padre y de su madre. Es más, cuando él oraba los salmos, era consciente de que los salmos se cumplían en él. Él era el cumplimiento de lo que anunciaban los profetas y la oración de los salmos. Pero además oraba con ciertas actitudes, como rezaba el pueblo judío, postrado en tierra, de pie, con la mirada levantada al cielo. Son de los gestos de los que nos hablan los evangelios, de cómo oraba Jesús. Oraba con otros, oración comunitaria, oraba solo, celebraba los ritos del pueblo judío, la Pascua, por ejemplo. Si así, dice que cayendo de rodillas o rostro en tierra, ya lo hemos dicho. Si así reza Cristo, hermanas, así rezan los cristianos. ¿Por qué? Pues porque la oración cristiana no es una oración aparte de la de Jesús, es una participación de la oración de Cristo. Orar es dejar a Cristo amar al Padre en mí. Cristo, que vive en mí, glorifica al Padre por la salvación del mundo. Participamos de la oración de Cristo. Dice San Juan de la Cruz que una sola palabra habló el Padre, esa palabra la habla, la pronuncia en eterno silencio y en silencio debe ser escuchada. Y luego añade, cuando Dios dijo su palabra, cuando envió a su Hijo, Dios Padre se quedó mudo. Este es mi Hijo el amado, escúchenle. Yo no tengo nada más que decir que la palabra Hijo. Escúchenle y lo escucharán todo. Pedirle al Padre algo al margen de Cristo es ofender a Jesús y al Padre. Este es mi Hijo. Escuchen a mi Hijo y lo sabrán todo. Participación de la oración de Cristo. De hecho, él dirá en el capítulo 13 de San Juan, yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan como yo he hecho. Pero nuestra oración no es solamente oración de Cristo porque nosotros copiamos, imitamos desde fuera lo que hace Jesús, sino porque Él nos comunica su Espíritu que ora en nosotros, el famoso capítulo 8 de la Carta a los Romanos. El Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que nos mueve a la oración, nos enseña a orar, pone palabras en nuestros labios y en nuestro corazón. Nos ha comunicado el Espíritu de la vida, el mismo Espíritu que ora en Jesús. Cristo ora en nosotros los cristianos, como dice San Agustín, y dice, Él ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros como cabeza nuestra, Él es orado por nosotros como Dios nuestro. Por eso,
el pueblo cristiano, por el bautismo, participa del sacerdocio de Cristo. Y participar del sacerdocio real de Cristo significa participar de la oración de Cristo. Ayudar a los fieles cristianos a participar del sacerdocio de Jesucristo, del bautismo, del sacerdocio real que recibimos por el bautismo, no consiste en clericalizarles, a ver cómo subimos más y más y más laicos al presbiterio. Cuantos más laicos alrededor del altar, mejor participa el pueblo de Dios. Pues no, señor, eso no es ni su tarea ni su lugar. Cuanto antes saquemos a los laicos de los altares, mejor encontrarán ellos el lugar que les corresponde en la Iglesia. Y esto lo entendieron maravillosamente bien los primeros cristianos. Dirá, por ejemplo, al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles 1:14, dices, todos perseveraban unánimes en la oración. Lo que hacía Jesús, esa perseverancia que pedía, es necesario orar sin desfallecer. Después nos dirá que lo que hacía Jesús ahora, después de Pentecostés, después de la Pascua, es lo que hace la primitiva comunidad cristiana. De modo que la Iglesia, y es una expresión preciosa del Papa Pablo VI, nos ayuda a entender que la comunidad cristiana es sobre todo una comunidad en oración. Que lo que más debe de caracterizar, por tanto, y mucho más, su vida religiosa, es que son mujeres de oración. Y que no les dé vergüenza decirlo. ¿Y ustedes a qué se dedican, hermanas? No sientan que tienen que estar demostrando que están salvando ustedes a la humanidad, porque es muy atractivo eso de colegios y hospitales, eso lo entienden los ateos. Que, por cierto, son colegios y hospitales que si no sirven para evangelizar, sirven para bien poco. Que eso que lo haga el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación. Si no, son medios de evangelización y se han convertido en un fin en sí mismo. Eso sí que es que la salsa ya ha vuelto sosa. Pero lo que la gente le va a chocar siempre es decir, nosotros hemos venido a esta familia religiosa sobre todo a orar, a ser mujeres de oración, de profunda oración, que oramos juntas y oramos solas, pero le dedicamos mucho tiempo a la oración. Y en la medida en que esto se va difuminando y se vaya reduciendo cada vez más a mínimos, cada vez más mínimos, les aseguro que tienen la perfecta receta para el fracaso. Dice el Papa Pablo VI, ¿qué hace la Iglesia? ¿Para qué sirve la Iglesia? ¿Cuál es su momento esencial? ¿Cuál es su manifestación característica? Y dice él, la oración. La Iglesia es una sociedad de oración. La Iglesia es la humanidad que ha encontrado por medio de Cristo único y sumo sacerdote el modo auténtico de orar. Cristo es nuestro maestro de oración. La Iglesia es la familia de los adoradores del Padre en espíritu y verdad. ¿Es eso lo que le dicen ustedes a la gente? ¿Es eso lo que ustedes vinieron buscando a este instituto religioso? ¿Qué fue lo que les atrajo de las hermanas? ¿Les atrajo mucho más sus trabajos y sus apostolados? ¿O el misterio de verles en la oración? El testimonio de un grupo de hermanas que le dedican abundante tiempo a la oración. Por eso, una espiritualidad que no valora y fomenta la oración cristiana ni siquiera es espiritualidad cristiana. No es evangélica la espiritualidad que mira con recelo la oración. Muchas veces nos ve la gente y a veces nos vemos a nosotros mismos que dedicándole tanto tiempo a la oración, o que es una pérdida de tiempo, o que es una fuga de la realidad. Oiga, ¿cómo que una fuga de la realidad? Si la realidad es Jesucristo, lo que vemos ahí en la calle, eso no es real. Fíjese lo transitorio que es.
No, no, es que ustedes están ahí, pero están fuera de la realidad. Es que tú no vives en el mundo. No, la oración está muy bien, pues a unas contemplativas, a unos monjes, a unos personajes pintorescos. Tú dedícate a hacer cosas útiles. Y la oración va quedando en un lugar muy secundario. Al final, ¿qué aparece? Una concepción voluntarista, una ética laboral, donde tenemos que producir una serie de resultados que en el fondo nada tienen que ver con el Santo Evangelio. Entonces, esto nos da un poco la idea de la oración de Cristo, pero también la oración de los cristianos. Muchas veces los cristianos se nos olvida que hemos sido llamados a vivir como hijos de Dios, como esposas de Jesucristo. ¿Y cómo es posible que yo viva como hijo del Padre cuando no me interesa nada estar en su compañía? ¿Cómo puedo estar desposado con Jesucristo si no le doy ninguna importancia a vivir junto a Él, en cercanía con Él? Si no hay relación familiar, ni amistosa, ni trato íntimo con el Padre, no podemos ser amigos de Cristo, no podemos ser familia de Dios, no podemos ser hijos de Dios. Eso es esencialmente lo que deriva de la oración. Por eso, sin oración no hay vida cristiana. Y por eso la familia, la escuela, la parroquia, el movimiento, que no suscita la oración en sus miembros, está simplemente engañando al pueblo de Dios. La única actividad que va a valer hasta la vida eterna es la actividad que brota de la oración y mueve a la oración. El origen de toda actividad, de todo apostolado, tiene que ser necesariamente la contemplación. ¿Recuerdan cuando los apóstoles ven las quejas de judíos y de griegos, que si sus viudas y que hay que darlas de comer y no sé cuántas cosas? Dicen, elijan a unos hombres que se dediquen a esto, los diáconos, para que nosotros nos dediquemos a la oración y a la palabra de Dios. Ellos no van a renunciar a la oración y la predicación por una tarea material. Fíjense que si algo ha subrayado el Concilio Vaticano II es el lugar de la Iglesia en el mundo, la importancia de la vida de los seglares, etc., en diversos documentos. Y sin embargo, el Concilio Vaticano II, como pocos concilios, ha reforzado muchísimo la importancia de cómo, sobre todo hablando de la liturgia, Sacrosanto un Concilio número 2, dice que las realidades temporales estén supeditadas a las espirituales, que lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, que lo visible a lo invisible, que la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscan. Que tenemos el corazón puesto en la eternidad, que tenemos el corazón puesto en el cielo, el nuestro, y queremos, esto es el apostolado, que el corazón de los demás también esté puesto en las cosas de Dios, en la vida eterna. El Papa Pablo VI, en la homilía de la misa con la que concluyó el concilio, dice: el esfuerzo de clavar en él la mirada y el corazón, eso que llamamos contemplación, viene a ser el acto más alto y pleno del espíritu, el acto que también hoy puede y debe jerarquizar la inmensa pirámide de la actividad humana, el esfuerzo de clavar la mirada y el corazón en Jesucristo. Esa es nuestra tarea al interno para nosotros, y esta es nuestra tarea hacia los demás. Ayudar a los demás, enseñar a los demás. Si sus escuelas no sirven para esto, no sirven para nada.
Si sus hospitales, sus catequesis, no sé a qué otra cosa se dediquen, la que sea. Si no produce esto, ¿a quién le interesa tener un negocio que no produce aquello para lo que fue instituido? Y nosotros seguimos barriendo la cubierta del Titanic, mientras el Titanic se va hundiendo. Y nosotros vivimos en el Titanic como si no pasara nada. Oiga, se está hundiendo. Deje de barrer. Y eso es una cosa que tendrán que ustedes que examinar muy seriamente. Este apostolado, este edificio, me da igual que sea bonito, ni que lo fundó la madre fundadora, ni el Susun Corda. Es decir, esto hoy en día, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son los frutos manifiestos que está produciendo? Para saber si continuamos o no continuamos. Pero no ponga un grupo de hermanas estupendas a hacer cosas que no sirven para nada. Ustedes no están aquí para devolver la salud a la gente y crear magníficos, jovencitos, buenos ciudadanos. Ay, que lo haga el gobierno. ¿Qué pasó? Le pagamos los impuestos. La oración cristiana tiene, hermanas, siempre una estructura trinitaria. Debe estar siempre la Santísima Trinidad en el origen de toda oración. Recuerdan, se lo he dicho, y ahora formalmente, digamos, en el tema de la oración, lo repetimos. Orar es la conciencia personal, amorosa y activa de las tres divinas personas que viven en mí. Se acerca ahora la fiesta de la Santísima Trinidad. Oh Trinidad, a quien adoro. Trinidad, a quien adoro. Esta Trinidad que vive en el cielo de mi alma. ¿Dónde vive Dios? En el cielo. Pero si Dios inhabita en mi corazón, es que mi corazón es el cielo en el que vive Dios. La Trinidad, tres personas divinas que inhabitan en mí y que me aman infinitamente y que las tres me comunican su amor infinito. ¿Se puede saber en qué tengo yo perdida la bendita cabeza ante tanta maravilla? El Padre que ama al Hijo y expira al Espíritu Santo dentro de mí, en mi corazón de virgen consagrada, en mi corazón sacerdotal. El Padre que ama al Hijo, y que ama al Hijo y en el Hijo ama a cada uno de todos, y que me duele y me parte el corazón los miles de millones de personas que hay ahí fuera que no tienen ni idea, y que han sido bautizados y siguen sin tener ni idea de lo que han recibido. Por eso, repito, la oración siempre tiene una estructura trinitaria. Qué impresionante es, y de hecho hay un libro que yo altamente recomiendo para la gente que quiera iniciarse en los caminos de la oración. El autor es Jean Lafrance, que lo conocerán quizá. El libro se llama Cuando oréis, decid Padre. Los apóstoles pierden a Jesús, lo están buscando toda la noche, Lucas 11:1, y cuando lo encuentran, arriba en la cima de un monte, es muy impresionante. Oye, han perdido a Jesús, lo están buscando toda la noche, pero ¿qué fue lo que vieron estos hombres en la persona de Jesús? Que no le interrumpen. Oye, que te has perdido, que te estábamos, ¿no? Dice, cuando terminó de orar, hasta que terminó de orar, los apóstoles no le interrumpieron. ¿Qué fue lo que esos hombres vieron? ¿Qué fue lo que les dejó tan impactados a estos hombres? Que no le interrumpieron aunque le habían estado buscando toda la noche. Y le dicen, Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y ahí es donde Jesús dice, cuando oren digan Padre. La primera palabra que sale de la boca de Jesús cuando enseña a orar es la palabra Padre. Toda oración cristiana, toda la liturgia de la Iglesia, toda la existencia de la Iglesia está orientada hacia la figura del Padre. La conciencia del Padre que me ama, que me conoce, que me ama a tal extremo que ha entregado a su Hijo a la muerte por mí,
que todo el drama que pasó en la pasión fue por mí y por ti y por cada uno de todos. ¿Pero qué le dicen los apóstoles? Enséñanos. ¿Quién es el que dice enseña? Enséñame. El que no sabe. Por lo tanto, ¿recuerdan? Si hablábamos de la humildad en relación a los consejos evangélicos, mucho más en el fundamento de toda oración cristiana tiene que estar la humildad. La humildad de reconocer que yo no sé rezar. No pasa nada. Que yo no sé rezar. Pues está muy bien. Es bastante humildad reconocer que a lo mejor me he pasado muchos días, de muchos meses, de muchos años de mi vida y soy un desastre en la oración. Me parece estupendo. Entre otras cosas porque la oración no es una conquista mía, sino que es un puro don. Afortunadamente, sí sabemos quién sabe orar y quién nos quiere enseñar a orar, que es Jesucristo. Maestro, enséñanos a orar. El que va a la capilla y sabe rezar, ese no va a rezar ni un minuto del rato que esté ahí. El que va con humildad, el que agacha la cabeza y dice, Señor, ten piedad de mí, apártate de mí, que soy un pecador, y se daba golpes de pecho desde el último banco, el que siente su indignidad, experimenta su incapacidad, dice, ese bajó justificado, dice Jesús. Pero vamos muchas veces a orar con tanta soberbia, con tanta arrogancia, como si nosotros supiéramos algo, supiéramos más que otros, y no sabemos nada. Pero Él sí sabe. Yo siempre he contado, porque creo no se me puede ocurrir mejor anécdota para esto, y yo la viví yo. En el monasterio de Carmelitas Descalzas de la Aldehuela, que es donde murió Santa Maravillas de Jesús, la Madre Maravillas, fundó 16 Carmelos, y el último que fundó es donde ella murió. Y lo he visitado desde que soy seminarista, ¿no? Y allí, creo que precisamente el año pasado, o este año, ha fallecido la priora que me contó esta historia. La priora se llamaba la Madre Reyes. La Virgen de los Reyes es la patrona de Sevilla, la Madre Reyes, y ella era la priora. Y me contó, en las famosas benditas rejas estas de una y otra reja, me contó que cuando ella era novicia, vivía todavía Santa Madre Maravillas. La Madre Maravillas fue canonizada en Madrid, fue canonizada en España en 2005 por el Papa Juan Pablo II. Y ella cuenta que cuando la Madre Maravillas estaba agonizando, ella durmió durante los últimos 30 o 40 años de su vida sentada, nunca se acostó, como un acto de penitencia, apoyada en un banquito. Estaba tumbada en el jergón, ellas duermen sobre un jergón de paja, no usan colchones. Y estando ahí, ya agonizando, estaba toda la comunidad dentro de la celda acompañando a esta mujer que está ya en la cumbre del matrimonio espiritual. Ha llegado ya claramente a la séptima morada. Y la Madre Reyes era una novicia. Cuando me lo contaba era priora, era la superiora, pero cuando le pasó era novicia. Y las novicias, que son las de velo blanco, las profesas solemnes son las de velo negro, las novicias siempre se sientan en el suelo delante. Bueno, pues está la Madre Maravillas ya jadeando su último aliento antes de morir, una mujer ya en la cumbre de la santidad. Y no se le ocurre cosa mejor a la bendita novicia que decirle a Santa Madre Maravillas, que no estaba canonizada todavía porque no se había muerto, le dice, Madre, ¿por qué no nos enseña a rezar? Y dice que la Madre, que ya está en la cumbre de la mística, giró la cabeza desde el camastro, se la queda mirando y le dijo estas palabras, hija, ¿y quién sabe orar? Una persona que está en la cumbre de la santidad, que siente que no sabe rezar. Qué maravilla, ¿no?
que no es consciente de la grandeza de su vida de oración, sino que se siente indigna, que se siente una principiante. Esto es para que no se desanimen si van a la capilla y están pensando en las musarañas. No pasa nada, no pasa nada. Que gracias a Dios tienen muy buen maestro. Y es muy paciente y va a emplear todo el tiempo del mundo innecesario para enseñarles a orar. Pero es imposible que tan grande maestro como es el Señor Jesús y como es el Espíritu Santo no pueden enseñar a nadie que van a la capilla con un corazón soberbio. Solo se le puede enseñar al que quiere aprender, al que siente que no sabe, al que piensa que es un desastre, al que no sabe balbucir. El que es infantil en la vida espiritual. Infantil viene, ya se lo he dicho, del in, sin, effatus, sin palabra. El que no sabe hablar en la vida espiritual, el que no sabe orar. Es un niño que no sabe orar. Pero no pasa nada, porque Cristo que ora en mí glorifica al Padre, aún en la torpeza de mi propio balbuceo. Entonces, ¿qué conciencia tengo de la grandeza de la oración, de la importancia de la oración? Siento la necesidad durante el día de orar. Me dedico a los mínimos que manda la norma. O es un sitio, yo no sé orar, pero me atrae estar aquí. Yo no sé hablar contigo, pero enséñame a orar. Porque además, sobre todo, la oración no es el bla, bla, bla que yo le digo a Él, sino es Él que quiere hablar conmigo. Mucho más que decir, orar consiste en escuchar a Dios que habla a mi corazón, al amante que ama al corazón de la amada. Es el corazón de la novia, es el corazón de la esposa que busca, que siente ansias de acompañar, de estar en intimidad con su esposo. Así empieza el famoso cántico espiritual de San Juan de la Cruz, la cumbre de la mística. ¿A dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido. Como el ciervo huiste, habiéndome herido. No dejen de leerlo. Salí tras ti clamando, salí buscándote, pero era seguido. Y te voy a buscar por donde quiera que pueda. Y dice él, buscando mis amores, cruzaré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. Cruzaré los montes y fronteras. ¿Qué son las flores y qué son las fieras? Voy bien por el camino de la vida espiritual, pero de repente veo un prado de flores. ¿Se acuerdan los apegos, los apetitos, los afectos desordenados? Y yo que iba estupendamente bien buscando al amado, de repente me distraigo ante lo que seduce mi corazón. Afectos, deseos, apegos de todo tipo. Ni cogeré las flores buscando mis amores. No te distraigas. Ni cogeré las flores, lo que seduce mi corazón, ni temeré las fieras. Quiero seguir caminando, pero en mi imaginación yo veo que ahí hay unos lobos en el camino, que no están en el camino, están en mi imaginación. No seguimos adelante en la vida espiritual porque o seduce mi corazón las cosas del mundo o las cosas que me dan miedo. Me va a costar tanto, no quiero que me critiquen, me van a decir que soy una exagerada, que lo que quiero es llamar la atención, que lo que tengo que hacer es integrarme, no sé en qué, pero bueno, es una palabra muy de moda. Yo a quien me tengo que integrar es a Jesucristo. ¿Usted quiere que me integre con estas 4 mujeres? Usted asegúrese de que están las 4 integradas en Cristo, porque si no, no tengo ningún interés en integrarme con ellas. Que yo no he venido aquí buscando una pandilla de amigas, que ya las dejé yo en la calle, y eran estupendas, a lo mejor que las de aquí. Que si tenemos que integrarnos, que sea por Cristo, con Él y en Él. Usted garantícenos
Vamos, yo que me paso la vida en 40 años dando ejercicios a religiosas y la cantidad de disparates de vida comunitaria que he tenido que escuchar no tiene nombre. Claro, es que la hermana, después de cenar, se va a la capilla y no está con la comunidad viendo la televisión. ¡Guau! O sea, yo he dejado casa, padre, madre, tierras, para estar con estas viejas aburridas, cada una en una mecedora, viendo las noticias, y con eso se construye una comunidad. ¡Qué cosa tan absurda! ¿Y saben ustedes cuántas religiosas viven así? Estarán juntas, pero de integradas y de unidas, nada de nada. Que la CNN no puede ser nuestro punto de encuentro. Pues mucho cuidado con estas cosas, porque podemos estar viviendo una vida muy, muy equivocada. Claro, como la que nos dice estas cosas tiene muy poquita vida de oración, le fastidia que la quiera tener otro, porque eso sí, cuando una se empiece a tomar la vida de oración, que se prepare, que le va a caer la comunidad encima de mira, ahí la santita, ahí no sé qué, tiqui, 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 tiqui. Es a ver cómo te hacemos caer. Oye, ¿por qué en vez de criticarme no me imitas? ¿Por qué no te vienes a rezar conmigo? Pero prepárense, que la gente puede ser muy cruel en la vida comunitaria. Entonces, yo les animo a que se paren a pensar qué significa el misterio de la vida de oración, la oración de Cristo, la oración de los cristianos. Hermanos, nos quedan páginas. Si yo no termino el retiro y seguimos hablando de esto, me da completamente igual. Pero esto es el corazón de todo. O ustedes aprenden a orar, o pobrecitas de ustedes, qué vida tan triste y amargada les espera cuando estén ahí en ese lado. Más les vale conocer a Jesucristo y vivir en su amistad y su intimidad, porque no sabe lo solitaria que va a ser esa vida. Que ahora tenemos papás y tenemos hermanas y tenemos hermanitos, pero ¿saben una cosa? Se van a morir. Y cuando tú seas vieja, de esos no queda nadie. Y milagro es que te venga a ver una sobrina. Por eso yo les animo a que hagan un esfuerzo muy grande en tomarse estas cosas muy en serio.